Hola, hola chicos, espero que estén súper bien. Los invito a suscribirse y a darle me gusta a este video. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que me han pedido muchísimo y es el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Vamos a iniciar hablando sobre la región de Nagorno-Karabaj, anteriormente conocida como Alto Karabaj, y sé que suena chistoso, pero a partir de 2017 se considera o se llama República de Artsaj. Bien, la región de Nagorno-Karabaj es una región montañosa que se encuentra en disputa entre estos países anteriormente mencionados. De hecho, debo mencionar que es una región que está dentro de Azerbaiyán, que ocupa el 15% del territorio nacional, pero que está poblado en su mayoría por cristianos y por armenios. Este se considera un estado de facto. ¿Y qué es un estado de facto para aquellos que no están relacionados con el término? Bueno, un estado de facto es aquel estado que funciona como tal, pero que no es reconocido internacionalmente como gobierno o como país. De hecho, para la ONU, aún en 2023 se considera simplemente territorio de Azerbaiyán. Y si hablamos sobre cómo surgió el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, vamos a dar con que es un problema que tiene origen entre 1918 y 1920. Pero la información que les voy a brindar para hacerla un poco más actualizada va a ser a partir de 1980. ¿Por qué 1980? Pues resulta que en 1980 hubo un colapso de la Unión Soviética y es allí cuando aquellos países que formaban parte del bloque comunista deciden separarse. Y Nagorno-Karabaj, que ya se consideraba una región independiente, decide votar por pertenecer a Armenia, donde obviamente Azerbaiyán no estaba de acuerdo. Pues si de por sí ya no estaba de acuerdo con que fuera una región independiente dentro de su mismo territorio, pues no estaba de acuerdo con que perteneciera a otro país. Pero es en 1991 que ocurre la disolución de la URSS o de la Unión Soviética, que Nagorno-Karabaj, que ya se consideraba como una región independiente, decide Azerbaiyán retirar la autonomía y hacerlo parte de Azerbaiyán nuevamente. Pero en ese entonces Nagorno-Karabaj, que se conocía como Alto Karabaj, decide realizar un referéndum donde solicita a la población votar sobre si quedarse como un estado independiente de Azerbaiyán o no, obteniendo el sí o el beneficio del sí, es decir, de quedarse como independiente por casi el 100% de la población. De hecho, es a través de este referéndum que se reconoce o se autodenomina como República de Nagorno-Karabaj. A medida que ocurría esto, es importante mencionar que de hecho entre 1988 y 1994 ocurría una guerra que había dejado decenas de muertes, así como desplazados. Y de hecho, aunque se intentó un acuerdo de paz, esto no surgió, sino fue que Rusia intervino en 1994, logrando así que ocurriera un alto al fuego o un cese del fuego o un cese de guerra o de poder. Analizando un poco más la información, vámonos ya hasta 2019, donde el primer ministro de Armenia y el presidente de Azerbaiyán emitieron un comunicado prometiendo medidas para la paz. Pero es importante mencionar que esto no ocurrió, sino que por el contrario, Azerbaiyán ya era un país un poco más sólido, con mayor población a la que Armenia tenía, y de hecho tenía una economía mucho más sólida. Pues es en 2020 que ya Azerbaiyán poseía un Producto Interno Bruto 5 veces mayor gracias a la venta de gas y de petróleo. Es aquí donde Azerbaiyán, apoyado por Turquía, luego de 44 días, recuperó 7 distritos y una fracción muy pequeña de Nagorno-Karabaj. Aquí ocurre algo importante, y es que nuevamente Rusia interviene y de hecho provee 2.000 soldados para el mantenimiento de la paz. Y esto funcionó durante un periodo de tiempo bastante corto, pues ya que es en 2022 donde activistas apoyados por Azerbaiyán deciden establecer un control militar
a lo largo del corredor Lachin. ¿Y qué es el corredor Lachin? Es un paso de montaña que permite la comunicación entre Armenia y Nagorno-Karabaj. Esto obviamente causó miedo, pues es a través de este paso, a través del corredor Lachin, que se proveía a la población de Nagorno-Karabaj de todo lo necesario para vivir, como lo son los alimentos. De hecho, se consideró que el estado de Azerbaiyán iba a dejar morir de hambre a sus habitantes. Ahora, ¿por qué considero importante la intervención de Rusia? Pues resulta que Rusia interviene para poder apoyar a Armenia, pero es en 2022 que ocurre que inicia la invasión entre Rusia y Ucrania, es decir, cuando el presidente de Rusia decide invadir Ucrania. Y es este momento en el que el presidente o el gobierno de Azerbaiyán decide que es justo el momento en el que Armenia se encuentra debilitado, el momento en el que no tiene apoyo de nadie, para retomar el poder de Nagorno-Karabaj. De hecho, Armenia se debilita al debilitarse Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia ha sido sancionado por invadir Ucrania y por iniciar la guerra entre ambos países. Entonces, aquí Azerbaiyán de alguna manera se fortalece porque de hecho al cerrarle las puertas a Rusia, al haber tantos países que no apoyan a Rusia, en este momento es Azerbaiyán quien está apoyando, proveyendo gas y energía a Rusia. Ahora, en la actualidad, es decir, ahora en 2023 se considera que exista una posible paz entre ambas naciones, puesto que Armenia ha decidido ofrecer un acuerdo de paz, pero no se sabe realmente qué es lo que va a ocurrir y no se sabe si esta paz en este momento es real o es solo una ilusión. Ahora, es importante mencionar también que cuando ocurre todo esto en 2022, que Azerbaiyán toma el poder de Nagorno-Karabaj, la mayor parte de la población decide huir, quedándose con una población bastante pequeña en este territorio. Ya para finalizar, vamos a hablar sobre las implicaciones que tiene este conflicto tanto en cada uno de los países dentro del conflicto como a las regiones cercanas de estos países. Iniciamos con el impacto regional. Existen países que obviamente están tomando posturas, brindando apoyo o desempeñando papel de mediador. En este caso, por ejemplo, Turquía ha brindado apoyo militar a Azerbaiyán. También está ocurriendo una gran diáspora en varios países, como lo es Francia, Rusia y Estados Unidos. ¿Y qué es una diáspora para aquellas personas que de pronto no saben? Es un movimiento de ciudadanos, en este caso de armenios, apoyando o buscando una solución para este conflicto. También, y creo que muy importante, es mencionar el impacto humanitario que hay. Por ejemplo, existe una gran cantidad de desplazamientos y de refugiados en otros países, y esto genera una gran carga humanitaria, pues se le ha violentado los derechos humanos a cada uno de estos seres que van en busca de ayuda internacional. Por último, tenemos las implicaciones y complicaciones que ha vivido el Cáucaso. ¿Qué es el Cáucaso? El Cáucaso es una parte o una zona montañosa que va desde Europa Oriental hasta Asia Occidental. Es un paso o un territorio que permite el transporte del comercio y así como proyectos grandes de energía, lo que ha llevado a que existan varios países con implicaciones a raíz de todo este conflicto. Y bueno, nada, espero que hayan aprendido mucho conmigo el día de hoy. Espero que le den me gusta y que me dejen abajo sus comentarios. Bye.